Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 28 de febrero del año 2022. Tertulia 3-1. Uno acá, 3 en sus casas. Voy con el saludo para quien se encuentra en el estudio, a contramano total de todos los abogados del país. Martín Bueno ha venido a su oficina, que queda acá en la esquina, y se hizo un ratito para pasar por acá. Martín, buen día. Buen día, Emiliano. Sí, lindo día para trabajar. Suenan un poco los teléfonos, estamos mucho más tranquilos. Son días muy productivos. Bueno, sigo y voy con los otros integrantes de la mesa. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Para mí es uno de los mejores lunes de los últimos tiempos. Para empezar le ganamos a Nacional con 10 y para seguir, en Artigas llovieron 100 milímetros, imaginen la alegría que tengo. Ah, ese dato no lo teníamos. Llovió en Artigas, ahora, ¿cuándo? ¿Ayer, anteayer? ¿Cuándo fue? La madrugada más o menos cayeron muy parecido a 100 milímetros en casi todos lados. Flor de noticia, flor de noticia. Porque obviamente falta más agua allí, pero se rompió la contención. No. Voy al último saludo que estaba faltando de Miguel Brechner, que festejaba la referencia de Pablo a Peñarol. Buen día, Miguel. Buen día, un gusto estar acá y compartir con Pablo esta alegría del triunfo de ayer. Bueno, ¿hay más peñarolenses en el equipo? A ver, que levanten la mano. Ah, Martín. Absolutamente. ¿Qué, Martín? Ana Laura no, se corre un costado. ¿Cero fútbol o alguna otra afiliación? No me interesa mucho el fútbol, pero si tengo que elegir soy de Nacional, porque mi abuelo materno, bueno, que era muy hincha, era de Nacional, y por contra, porque en mi familia todos los varones son de Peñarol y me encanta llevar la contraria. Bueno, puntualizadas esas posturas futbolísticas, vamos a nuestro primer tema en la agenda de hoy. Por orden del presidente Luis Lacalle Pou, Uruguay cambió la posición que había adoptado el viernes y ayer domingo adhirió a una declaración de la Organización de Estados Americanos que condena la invasión de tropas de Rusia en Ucrania. El embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdallah, no había acompañado inicialmente ese pronunciamiento. Según informó El País, antes de la votación, Abdallah pidió instrucciones a los servicios diplomáticos de la Cancillería. Desde Montevideo le indicaron que no firmara el documento si no se lograba la unanimidad de apoyo del resto de los países, algo que no se iba a alcanzar porque Argentina y Brasil ya habían manifestado reparos al texto. Además, el Palacio Santos le ordenó a Abdallah que dejara en claro que Uruguay ya había emitido una nota de condena horas antes. El sábado, cuando se conoció esta situación, cuando salió el tuit de la OEA con el texto de la declaración y los países que la habían firmado, bueno, se generó una polémica política y periodística, y en ese contexto el diario El Observador agregó, citando fuentes de la Cancillería, que Uruguay no apoyó la declaración por dinámicas propias de la negociación, ya que el texto estaba cerrado y no había posibilidad de agregar elementos. Poco después, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado donde recordó que el gobierno ya había realizado manifestaciones públicas sobre el conflicto bélico que iban en el mismo sentido que el pronunciamiento de la OEA. Sin embargo, el presidente Lacalle Pou no quedó satisfecho, consideró que la postura uruguaya fue un error y ayer de mañana se comunicó directamente con Abdallah para que sumara la adhesión de Uruguay al pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos. Según dijo El País, esa orden del presidente busca evitar que Uruguay quede con posiciones ambiguas en esta crisis. Bueno, podría agregar unos cuantos detalles más, pero con este resumen creo que es suficiente para escucharlos ustedes cómo han visto este episodio. Levante la mano el primero. Martín creo que estaba con este tema, sí, dale. Bueno, a ver, es todo un episodio muy entreverado, pero para mí con conclusiones claras al final, ¿no? Yo me acuerdo que venía bastante enojado, entre comillas, ¿no? Porque había visto la declaración del Frente Amplio que no me gustó nada y siempre haciendo equilibrio, y digo, che, qué mal esto. Y después me desayuno que no estaba Uruguay, escucho al canciller, las explicaciones, y digo, está el canciller de Uruguay haciendo el mismo equilibrio y explicaciones sin sentido,
Y digo, esto es absolutamente horrible. Bueno, y realmente me ha parecido un episodio sin duda de muy mal manejo, un episodio donde el Uruguay quedó en falso, bien, el presidente lo corrige, pero no quita que quedó expuesto toda la improvisación. Y ahí, simplemente en estas cosas de las tertulias, y uno como dice lo que piensa y lo que opina, yo voy a decir lo que yo pienso y lo que opino, que por supuesto puede estar equivocado. ¿Es una interpretación tuya? Es una interpretación mía en una charla de café. Café ahí arriba. Café, de la tengo un mesa. cafecito acá. Yo lo que siento es que Bustillo, que es el hombre del millón de amigos, y Rusia está en guerra, obviamente. Por lo tanto, todo el aparato de relaciones exteriores de Rusia debe estar activado para intentar sacar o eliminar cualquier firma, cualquier declaración. Yo creo que básicamente el canciller Bustillo cedió ante las presiones de Rusia. Debe tener algún amigo, un amigo, lo llamaron, hablaron con Argentina y esas cosas que se deben dar, y resolvió, como ya había otra declaración, se respaldó en eso para, en esta en concreto, entre comillas, hacer los deberes en esa diplomacia que tanto le gusta a Bustillo, que es la de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Y bueno, y terminó metiendo la pata muy feo. Porque hay que decirlo, que si realmente esto lo hizo sin conocimiento de Presidencia de la República, es un error absolutamente dramático, límite. Recordemos también, para agregar al contexto, que el viernes, el día en que esto se discutió, se votó finalmente en la OEA, la Cancillería estaba concentrada en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, donde el senador Daniel Cayani había convocado a Bustillo, pero por otro asunto, ¿no? Por las negociaciones con China, por el TLC, si avanzan o no avanzan, si está pronto o no el estudio de prefactibilidad, y por la situación adentro del Mercosur, Uruguay dentro del Mercosur. ¿Ese factor puede haber incidido? Es el canciller, digo. Es el canciller, tienen que tener un equipo profesional para estar en 10 temas al mismo tiempo. Seguimos. ¿Quién más? Miguel. A ver, yo quiero verlo de... yo tengo un amigo que siempre dice: el que explica, complica. A mí me parece que esto es más profundo. A mí me sorprendió la primera declaración de la Cancillería. Se la leo rápido, perdónenme, porque dice: el primer día de la guerra, dice, ante el inicio en el día de hoy de operaciones militares por parte de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, Uruguay manifiesta que tales acciones son claramente violatorias a los propósitos y principios de la Carta de Naciones y reitera que Rusia debe respetar la integridad territorial y la independencia de Ucrania. En cualquier óptica, eso a mí me da la sensación de ser una declaración extremadamente light. La primera declaración del presidente, no la segunda después en la Expo Durazno, pero la primera dice: fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los principios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones. Después hay una terrible, esa balanceada del Frente Amplio, y después hay una muy fuerte de convocatoria serenista, que es la primera que usa la palabra, que dice: condena al gobierno ruso que lleva adelante sus intenciones hegemónicas, violando el derecho internacional y la integridad territorial de un país reconocido por la comunidad internacional. O sea que el ambiente era: criticamos, pero no criticamos profundo. O sea, estaba claro que el presidente fue mucho más duro en la Expo Durazno de lo que fue en su tuit. O sea, hay un mundo de lo sí, que a ver, se vuelvo sobre la primera declaración que tú leías recién, Miguel. En ella el término condena no aparece, ¿no? En la Exacto, primera, por eso en la lo del que estoy 26, diciendo. no aparece. Dice: Uruguay manifiesta que tales acciones son claramente violatorias de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y reitera que Rusia debe respetar la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Ahora sí, esta es la del 24, pero no está, no está la palabra condena, ahí está, a eso iba. Esa fue la que leí yo y la que no habla de condena a la invasión. El presidente en su primer tuit tampoco condena la invasión. Dice: rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional. O sea, ese ambiente estaba. O sea, a mí lo que me cuesta creer es que se tome una resolución en la OEA sin consultar. Después el clima está en que todo el mundo está tratando mucho más duro estos temas, y entonces claramente
salió una declaración más fuerte en Durazno y después salió más fuertes. Yo creo que fue muy blanda la primera declaración, entonces la Cancillería debe haber asumido que esa era la posición. Me cuesta pensar que estas cosas no se discuten, o sea, me cuesta mucho pensar, porque lo que quiero separar en este conflicto es el mundo del Twitter con el mundo de las declaraciones escritas. O sea, Uruguay no está en el radar de Rusia, pero para que ustedes se hagan, por una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, llamaron a consulta al embajador en Rusia. O sea, hay muchos países que están muy jugados a tratar de no decir nada. Y entonces, lo menos que se dice es lo que de alguna manera implica menos riesgo. Yo creo que está mal, creo que está bien ser crítico. Lo que pasa es que mañana pasa algo con Taiwán y yo no me veo haciéndonos nosotros tan críticos. O sea, ya vemos que aún en la declaración de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, China se abstuvo. Rusia la vetó, pero China y la India se abstuvieron. O sea, yo creo que lo que pasó en el caso de la OEA fue que la presión de la gente en Twitter, otros sectores políticos, unos pensadores, hicieron recular a algo que no hubiera reculado sino porque el primer tono de la Cancillería es similar a tratemos de no pelearnos. ¿Quién sigue? ¿Pablo o Ana? Ana primero. Digo yo, entonces. Para mí hay como dos temas en esto. Seguro hay 55, pero para mí hay como dos temas, ¿no? Está el tema de la declaración en sí, de lo que la declaración dice, de si Uruguay la apoyó o no la apoyó, si debió apoyarla o no debió apoyarla, y después está el tema de cómo se manejó ese proceso, ¿no? De que el embajador uruguayo en la OEA diga que primero medio como que no le dieron bolilla, o sea, como que no le contestaban, ¿no? Y después diga que le dijeron que no porque estaba pendiente la respuesta de Argentina y Brasil. A mí me parece interesante eso, porque de verdad, la respuesta de Argentina, o sea, me cuesta pensar que el gobierno uruguayo en temas de este tipo esté alineado con una respuesta argentina, de un presidente argentino que estuvo en Rusia hace una semana y media, que fue, si se me permite el término, excesivamente efusivo en sus caracterizaciones acerca del gobierno ruso. Entonces, a mí me preocupa, más allá de esto, que efectivamente Cancillería estuviera esperando la respuesta de Argentina, de una Argentina que hizo eso hace 2 semanas, ¿no? O sea, yo entiendo que son los vecinos, entiendo un montón de cosas, pero me resulta como medio increíble. Después estuve leyendo varias cosas sobre los motivos de... Después uno mira la lista, además de países que no acompañaron, y yo ahí tengo mis dudas acerca de eso que dice Miguel. Yo creo que también tiene que haber jugado, para el presidente al menos, verse en una lista donde estaba Bolivia, Nicaragua, Argentina, ¿no? O sea, claro, te ves en esa lista y te sientes un poquito incómodo, ¿no? El que llama la atención... ¿Qué decías, Miguel, perdón? Que eso se sabe antes quiénes están a favor y quiénes están en contra. Yo no sé si el presidente, por eso digo, el presidente no sé si lo sabía antes. Yo creo que hay un montón de cosas acá que el presidente no sabía. Claramente su reacción posterior denota que el presidente hay varias cosas de esto que no sabía. Yo no sé si el presidente sabía que estábamos esperando la reacción de Argentina para definir si apoyábamos o no la declaración. Me gustaría saber. Seguramente porque no. Sí, ahí está, porque sí, me extrañaría mucho. Después el tema Brasil, yo estuve leyendo algunas cosas y Brasil siendo Brasil, según los medios brasileños, una de las principales razones por las cuales Brasil no acompañó la declaración es que se la dieron en español, ¿no? O sea, que no estaba en portugués la declaración. Es Brasil siendo Brasil. No, de todos modos, el presidente Jair Bolsonaro salió ayer a especificar cuál es la postura de su país. Brasil Correcto. Seguirá en la neutralidad en relación a la invasión rusa a Ucrania. En una rueda de prensa dijo que continuará con su postura de neutralidad y que se mantiene a favor de la paz. No vamos a tomar partido, vamos a continuar por la neutralidad y a ayudar en lo posible en la búsqueda de una solución. Nosotros queremos la paz, pero no podemos traer consecuencias aquí
agregó el mandatario, que recordó, por ejemplo, que Brasil depende mucho de los fertilizantes rusos. Sí, muy neutral todo, ¿no? O sea, muy neutral su posición. En el gobierno de Brasil existió un cortocircuito también la semana pasada, ¿no? Sí, el jueves, el vicepresidente Hamilton Mourán había dicho Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano. Correcto, que además, nada, y habla de esta supuesta neutralidad cuando hay un país invadiendo a otro, ¿no? O sea, es una neutralidad al menos curiosa. Pero lo que digo es, a mí me parece, volviendo al tema, interesante es este proceso que se da en el cual los argumentos que nos llegan, que no son directos en general, porque la comunicación oficial de Cancillería primero fue esta cosa de, bueno, no votamos, no firmamos eso, pero ya habíamos firmado otras cosas, etcétera. De verdad, a mí hay partes que me faltan y me gustaría entender si efectivamente el gobierno uruguayo tenía la intención de esperar la respuesta de un Brasil que dice las cosas que dice Bolsonaro y de una Argentina que hacía 2 semanas había ido a declararle su amor absoluto a Putin. Entonces, Pablo, tengo mis dudas. Estás quedando para el final. Bárbaro. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Dale. No, a mí la sensación que tengo es que estamos en un mar de retóricas, palabritas, y que cada 50, 60 años a la humanidad le pasan cosas concretas, como se está pasando esto. Rusia invade Ucrania, lisa y llanamente, sin haber sido provocada. Y ahí como que nos damos cuenta quiénes somos y al final, es decir, qué nos preocupa y aparece el verdadero yo. Digamos, cuando pasa una cosa de estas aparece el verdadero yo, sabemos quién es quién y básicamente somos todos una porquería, digamos, en realidad, porque esto que pasa con el canciller, yo no tenía tan claro, yo iba por el mismo lado que Ana Laura, no tenía tan claro que era esperar a Brasil y Argentina. Yo entendí esperar quiénes votan o no votan en general, y me preguntaba, bueno, dame una lista de escenarios, ¿era Brasil y Argentina? Ahora cuando las papas queman, por ejemplo, estamos en un Mercosur. Recuerden que tenemos en negociación un TLC con Mercosur, Unión Europea, que en este momento la gran parte del Mercosur apoya directamente a Rusia. Digamos, la neutralidad, yo no compro neutralidad, es a favor o en contra. Y tenemos a Argentina y Brasil apoyando a Rusia y Europa absolutamente agredida por Rusia. ¿Qué se imaginan que va a pasar con ese TLC? Bueno, primero, entonces, corto se quedó el presidente cuando dijo que el Mercosur era un lastre. El Mercosur es parte del problema que tiene Uruguay y tiene, yo ya lo dije varias veces aquí, tiene que hacerse echar, tiene que tirarse al suelo, hacer bulla y que lo echen. Pero también, ¿qué es Europa? ¿Qué es Europa que la teníamos conocida por Greta Thunberg o por personas que rodean un camión de vacunos que va a ser faenado y en eso tiene una expresión agresiva y le están haciendo un genocidio en su casa prácticamente, en el patio, y ese espantoso silencio que repite exactamente la misma historia de la Segunda Guerra Mundial. Le regalaron Polonia a Hitler pensando que con eso se quedaba tranquilo. Ahora le estamos regalando Ucrania y tenemos el mismo demente, hoy decía un sátrapa, el entrevistado Emiliano, tenemos el mismo demente que era Hitler al frente de Rusia. Entonces, todo me parece tan falso. Las Naciones Unidas, ¿qué está mostrando las Naciones Unidas? ¿Para qué sirven cuando si en este momento no pueden hablar, no hay acuerdos, no sirve para nada? ¿Para qué sirve en los tiempos de paz? Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo el mundo consigue hablar de la retórica y cómo las conductas puras y duras, que son lamentables, quedan atrás de esas palabras, más acá o más allá. Sí, te fuiste bastante más allá de Uruguay, ¿no? Y de la OEA. Sí, todo. Sí. Martín, vamos para una segunda vuelta y completamos.
A ver, yo lo que veo es que todo lo que comentaba la Laura, lo que comentaba Miguel, son todas cosas que se sabían antes. O sea, en la OEA empezaron a circular esa declaración, alguien la preparó, la prepararon, habrán intercambiado. Y o sea, es básico. Sabían quién iba a estar en la lista, quién no iba a estar en la lista, quién iba a votar, quién estaba participando, quién no. Son las cosas naturales cuando se circula en un grupo una declaración. Y a mí lo que me sucede es que como que tengo dos escenarios de lo que sucedió. O una tremenda improvisación que llega al límite de la negligencia absoluta, o sea, que no puede suceder en una Cancillería, o simplemente lo que dijo Miguel, que en realidad era la estrategia, diríamos, de política internacional que había adoptado el Uruguay y la Cancillería, y que después pivoteó hacia otra. O sea, son las dos opciones que hay. O sea, no hay una tercera. O fue una estrategia que se resolvió modificar, que eso no tengo claro si fue algo, supongo que sí, digo, porque a mí me cuesta creer también que el canciller se corte solo por momentos, pero tampoco lo descarto, de vuelta, porque sobre todo él habló mucho sobre Brasil y Argentina, y sabemos que él tiene lazos de amistad muy grandes, y en esa cosa que es muy amigo, y en esa forma de manejar las cosas que a mí no me parece que están muy buenas. Entonces no descarto nada, pero bueno, o sea, me parece un episodio que es muy complicado, que muestra una carencia muy enorme que tiene el gobierno en esta área, y en un momento sensible de algo que era muy claro, de cómo había de que posicionarse, se mostró una enorme desprolijidad. Y sí, y como decía Ana Laura, a mí, o sea, me interesaría saber qué fue lo que sucedió, cuáles son los motivos reales, porque incluso Bolsonaro, con la actitud que toma Brasil, que es una actitud que obviamente estoy absolutamente en desacuerdo, es muy claro. O sea, es muy clara la actitud de política internacional que adopta Brasil. Está el antecedente de Brasil en el BRIC, ¿no? En lo que se llamó en su momento BRIC, aquel grupo, aquella coordinación, Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Sin duda. No se puede olvidar tampoco, tiene sus años ya. ¿Ana Laura? Sí, yo tengo mis dudas. Yo también pienso que hay esos dos escenarios que planteaba Martín, pero tengo mis dudas de que haya sido el primero, y si fue el primero igual tiene digamos, de que haya sido el segundo, perdón, y si fue el segundo igual tiene visos del primero, porque si esa era la estrategia, como decía Miguel, nadie le explicó al embajador en la OEA, nadie le avisó, porque claramente su actitud es la de alguien que no sabe qué es lo que tiene que hacer, que insiste en que por favor le den una línea clara, y que después en su buen saber y entender dice, bueno, la orden es clara, me dijeron no la firmes, pero el presidente públicamente dice, entonces en su discurso, y no me parece menor, en su discurso, él menciona las declaraciones anteriores, la posición uruguaya más en línea con la declaración que Uruguay no firma, y menciona lee el tuit de Lacalle. Entonces, es como, digamos, si era una decisión, no llegaron memos a algunos lados que tal vez hubiera sido interesante que llegaran, ¿no? Me parece el primer punto. Y el segundo punto que me interesaba decir, que no va exactamente al tema, pero la verdad que ya que abordamos este tema me parece que es interesante y lo cruza en algún punto, es esta cosa que a uno le da la sensación de que hay un punto en el cual hay que hacerse un gráfico de doble entrada para ver cuándo está bien una dictadura y cuándo está mal, cuándo está bien invadir un país y cuándo está mal, dependiendo del color, de la cara o del acento de quien invade o tiraniza o revienta. Y además que hay que salir a dar explicaciones sobre que uno esté en contra de invadir un país no implica que está defendiendo toda práctica del gobierno que es invadido. O sea, para mí es de perogrullo, ¿no? O sea, si yo voy y te pego un piñazo, está mal que te pegue un piñazo. Eso no significa que todo lo que el que recibe el piñazo hace en su vida está bien. No, está mal el piñazo. Entonces, me parece que todo eso empantana de una manera espantosa y que además es parte de esta cosa de leer el mundo todo el tiempo, de que los buenos están de un lado y los malos están del otro, y todo lo que hacen de un lado está bien y todo lo que hacen del otro lado está mal, que me parece que empobrece enormemente el análisis, sobre todo cuando además, con una mano en el corazón, y con esto termino,
Es muy poco lo que sabemos los uruguayos sobre la realidad en Ucrania, sobre la política de lo que ocurre en la relación Rusia-Ucrania, etcétera. Entonces, que tengamos esa velocidad para opinar, a mí la verdad me resulta como aterradora, porque no nos gustaría si fuera al revés. De hecho, no nos gustaba. Miguel. A ver, con lo último que dijo Ana Laura, a mí hay una cosa que es clara: aunque no sepamos nada, hay que condenar la invasión de un país al otro, independientemente de todo lo demás. Después un día, si quieren, podemos hacer, ahora que todos aprendimos de Ucrania y somos 3 millones de técnicos de Ucrania, podemos discutir toda la historia, pero es condenable. Ahora, yo quiero volver a los 2 escenarios que decía Martín. A mí lo que me llama mucho la atención, yo defiendo, creo que pasó el escenario 2, es el tiempo entre que empiezan las protestas y la Cancillería empieza a explicar lo inexplicable. Entonces, más se va enterrando, porque acá hay un tema de que porque si uno mira las declaraciones, aún esa declaración de Cancillería que explica que en realidad no votó, pero el presidente ya lo dijo, tratando de componer. Entonces, seguramente hubo un cambio de timón que me parece razonable, porque es cada día más grave aceptar una invasión, y más cuando un pueblo como el ucraniano se está resistiendo. Todo el mundo pensaba que esto duraba 24 horas y se acababa, y entonces empieza a ser mucho más grave cuando el pueblo ucraniano está resistiendo, le está pegando. Es un fracaso militar ruso que hace 5 días arrancaron y todavía no pueden llegar, etcétera. A mí me parece que fue un escenario que cambió, solamente que la forma en que cambió del lado de la Cancillería fue muy mal explicado, y habría que haberse guardado un poco de silencio y después cambiar la declaración. Pero la explicación del medio de la Cancillería y después todos los agentes defensores, digamos, explicando que ahora estaba todo claro por qué se había hecho eso, y otra vez justificando hasta que el presidente dijo basta de pavadas, cambien la resolución. Volviendo a Uruguay justamente de manera concreta, Pablo. Sí, de manera concreta el episodio en sí, yo descarto toda sofisticación en la interpretación y cosas elaboradas por detrás. Yo, para mí, es tal cual lo vimos, desprolijo como se quiera pensar, el presidente, como decía Ana Laura, completamente fuera de lo que estaba actuando el canciller. No sé si por rebeldía o porque, como decía Martín, es hombre de mucho teléfono, pero acá lo que hay es lo que vemos. Es decir, el canciller no le contesta a Abdala. Abdala hasta el último momento tiene que esperar una respuesta que no sé por qué no se la dieron, no de recibo que estuviera en el Palacio Legislativo, y el presidente totalmente por fuera de esto, enmendando la plana así lisa y llanamente. Entonces, lo que yo creo que este episodio no puede terminar acá, y es que queremos la explicación, si hay sofisticación, que no lo creo, o la explicación de que esto fue una tarrajada, esto fue bizarro, simplemente eso. Entonces, yo tiendo a no sobrevalorar esta desprolijidad y dejarla en su más descarnada versión. Esto fue desprolijo y necesitamos noticias de arriba, y esta área del Uruguay, sigo insistiendo, yo creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que se han quedado atrás en este nuevo Uruguay que quiere poner la coalición. El tema queda abierto, vamos a observar en estas horas las nuevas derivaciones, reacciones. Ahora, después de la pausa, la agenda de la tertulia sigue por otro lado.